Dios les bendiga, hermanas, y a todos aquellos que estén mirando esta transmisión. Mi nombre es Venancia Mo Kamal. Gracias a Dios me permite ser miembro de la iglesia Sinaí, perteneciente a la zona de Cancún. Y en este momento voy a dar un pequeño testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque el Señor ha sido grande y poderoso en mi vida y ha mostrado de sus grandes maravillas para conmigo. Pero antes voy a leer una parte de la palabra de Dios en Daniel 4:2 que dice: las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Y así es, hermanos, lo que Dios hace con nosotros es grande, es poderoso. En este momento quiero platicarles del momento en que estuve, se podría decir como en agonía, pero el Señor tuvo misericordia de mí. Sabemos que esta pandemia ha dejado mucha tristeza en los corazones, en familias, ha dejado vacíos en los corazones, pero también así el Señor ha tenido misericordia con cada uno de sus hijos. Hermanos, yo recuerdo que el 6 de agosto del 2020 empecé a sentirme mal, pero lo tomé como un simple resfriado, pero lo dejé pasar. Así pasaron los días hasta el día domingo, y recuerdo que mi esposo se acercó y me preguntó que cómo me sentía. Yo le dije que me sentía bien, aparentemente me sentía bien, pero lo único que a mí me perturbaba y yo no le comentaba a él, que sentía yo un dolor en mis pulmones, pero yo clamaba a Dios, yo le decía al Señor que tuviera misericordia de mí. Para eso llegó el día lunes, cuando mi esposo se levantó para ir al trabajo. Me dice: ¿cómo te sientes? Le dije: hay algo que me preocupa, y me preguntó que qué era, y yo le dije que sentía un dolor en una parte de mis pulmones y la cabeza me dolía demasiado, que con nada se me quitaba el dolor. Y me preguntó que si yo quería ir al médico, y yo le dije que no. Yo le dije que quería esperar en el Señor, porque yo creía en su poder, en su gracia y en su misericordia. Y en ese momento él se fue al trabajo, y como a las 2 de la tarde me marcó, me preguntó cómo seguía, y yo le dije que la verdad me sentía muy mal, la temperatura no cesaba. Y rápido llegó a la casa y me llevó al médico, pero donde él me quiso llevar, cuando llegamos ya no alcanzamos ficha, y le dije: no te preocupes, todo va a estar bien con la ayuda de Dios. Llegamos a la casa y le dije: ayúdame a orar, pero él me dijo que se sentía incapaz de poder orar por mí, y le dije: vamos a orar, acompáñame a orar. Y empezamos a orar, hermanos, y empecé a sentir algo muy especial en mi vida, como el Espíritu de Dios estaba tocando a mi vida. La presencia de Dios, del Espíritu Santo, se estaba moviendo en mi vida, y empecé a orar en otras lenguas. Yo no lo entendía, pero el Señor entendía lo que yo sentía, mi dolor, mi angustia, mi aflicción, y el Señor se empezó a mover en grande manera. En ese momento mi esposo me comentaba que me quedé dormida. Ya para amanecer el día martes fue que me llevó al médico, y dijo, cuando ya nos tocó el turno de pasar, el médico cuando me miró, me preguntó que qué tenía. Yo le dije, y dice: pues todos los síntomas que tú tienes son síntomas de COVID, es lo que mayormente se está viviendo en este tiempo. Dice: pero no entiendo por qué los pacientes esperan tanto tiempo para venirse a checar, pero vamos a ver qué pasa contigo, señora. Así fue lo que me dijo, y me empezó a checar, y nada más miraba a mi esposo. Terminamos, ya me recetó lo que tenía que darme. Llegamos a la casa y me dijo que tenía que reposar absolutamente. Gracias a Dios, 2-3 días estuve muy bien, no sentí nada. Pues al yo sentirme mejor, recuerdo que le dije que él se fuera a su trabajo. Me levanté y me fui a la cocina por el desayuno para tomarme los medicamentos. Pero ese día me puse a lavar un poco de trastes, y eso fue lo que me hizo recaer nuevamente.
no le tomé importancia y en la noche otra vez la temperatura llegó a 39 grados, no cesaba. Llegó mi esposo y le digo, ¿sabes qué? Me siento muy mal, pero ¿qué hiciste? Nada. Le digo, no sé qué me pasa, la verdad siento que la cabeza me va a estallar. Y en eso él estuvo en contacto con el médico y el médico dijo que a primera hora me llevaran. Y me llevaron y el médico dijo que no podía entender lo que estaba pasando en mi cuerpo, que porque los medicamentos que él me estaba dando eran muy fuertes, él no lo podía comprender. Inmediatamente me mandó a hacer unos estudios del COVID, pero hermanos, yo ante eso, yo le rogaba al Señor que tuviera misericordia, que no permitiera que fuera esa enfermedad que estaba abarcando mi cuerpo. Yo le decía al Señor que tuviera misericordia de mí. Yo no quería contagiar a mi familia, a los que me estaban rodeando en ese momento. Y le dije, Señor, tú tienes poder para obrar misericordia. Nos fuimos al centro donde nos hicieron los estudios. Y hermanos, cuando ya nos dieron los resultados, mi esposo lo fue a dejar con el médico. Yo ya no pude ir porque me sentía tan mal. Y ya fue cuando el médico le dijo que salieron negativos los estudios. Gracias a Dios no tenía COVID, pero la duda del doctor era el de que no podía entender y comprender lo que me estaba pasando. Y llegó a pensar, hermanos, que podría tener yo cáncer en los pulmones. Eso fue el diagnóstico del doctor. Y dijo, vamos a esperar 3 días más a ver cómo va evolucionando con el medicamento que se le va a dar. Pero para eso le anticipó a mi esposo que se fuera preparando, que porque él notó que mi saturación de oxígeno ya iba bajando a 85 y que no era normal, y que si en esos 3 días mi oxigenación no subía, me tenían que internar en el hospital. Llegó mi esposo y yo solamente recuerdo que le dije, yo no quiero ir al hospital, y él me dijo, no te voy a llevar. ¿Cómo crees que te voy a llevar? Y le dije, puedes avisarle a mi familia, avísale que estén tranquilos, dile que yo estoy bien, gracias a Dios. Pero esa noche, hermanos, no sé qué pasó, empezó a empeorar el dolor de la cabeza que yo sentía. Sentía que me iba a explotar. Cuando yo quería respirar empezaba a toser, no me podía contener con nada. Y yo le dije a mi esposo, háblale al pastor para que ore por mí. Me dijo, no le puedo hablar, son las 3 de la mañana. Le digo, háblale por favor, quiero que oren por mí, me siento muy mal. Pero vino a mi mente la palabra de Dios, donde dice que Dios nos ha dado la potestad de poder orar por los enfermos, porque somos sellados con el poder de su Espíritu. Y le dije, acompáñame a orar. Empezamos a orar, y el Espíritu de Dios nuevamente se empezó a derramar en mi vida, se empezó a mover en mi vida. Empecé a hablar en otras lenguas. Le decía al Señor que tuviera misericordia, que tuviera piedad de mí, y que Él diera el aliento que yo necesito, el aire que yo necesito, que soplara ese aliento, que soplara en mis pulmones, que Él hiciera misericordia. Y sentí, hermanos, como un aire fresco empezó a entrar por mi nariz. Abarcó como que alguien me tocó la cabeza, como que alguien me estrechó entre sus brazos. Y era el poder de Dios, hermanos. Y recuerdo que cuando dije amén, mi esposo me empezó a mirar, me dijo que descansara. Gracias a Dios descansé muy bien. Estuve tranquila todo ese día. Yo, sin saber, le comunicó a mi familia lo mal que estaba. En eso mi esposo pidió oración en el grupo de la iglesia, y otros hermanos que se enteraron de que yo estaba mal empezaron a orar por mí. Y cuando yo abrí los ojos, recuerdo que era día domingo, cuando abrí los ojos estaba mi papá, mi mamá junto a mí sentados. Me dijeron que yo estuviera tranquila, que todo iba a estar bien. Yo no podía hablar, ya no tenía fuerzas. No podía levantar ni las manos, ni podía decirles que tenía yo sed. Solo recuerdo que alcancé a decirle a mi madre, mami, ¿verdad que estoy quedando morada? Y me dijo mi mamá, no hija, no, nada más es por la temperatura.
Le digo, sí, mira mis manos, mira mis pies, están quedando morados. Y en eso mi esposo dice que se fue a orar al cuarto y le empezó a pedir al Señor que tuviera misericordia, y gracias a Dios esa noche la pasé tranquila. Pero yo recuerdo que vino a mi mente y dije, Señor, hasta aquí se terminó, hasta aquí tú has decidido para llevarme contigo, Señor. Si es así, Señor, te doy gracias. Está mi vida en tus manos, tú sabes lo que haces, tú eres perfecto. Solamente te pido que tengas misericordia, prepara a mi familia, conforta a mi madre, a mi padre, porque yo escuchaba cómo ellos le rogaban a Dios. Yo, hermanos, no podía llorar en esos momentos, no podía llorar, no tenía fuerzas para nada. Y recuerdo que esa noche, ya que pude descansar otro poquito, en mi sueño vi unos niños como de 1 año y vi como sus copas que llevaban rebosaban. Era un agua cristalina, es agua transparente que no puedo explicarlo. Y cuando yo desperté, yo quería platicarlo. Me dijeron que yo no hablara porque eso me agotaba más. Ya no dije nada. Ya después, al día siguiente de emergencia, me llevaron al médico. Y cuando me vio el médico, dijo, yo no sé qué hacen aquí. Esta mujer tiene que estar en el hospital. Ya empezó a checar mi saturación. Mi saturación había llegado a 65. Y empezó a hacer el papel el médico y dijo mi esposo, no, yo no quiero que mi esposa se la lleven en el hospital. ¿Y qué podemos hacer, Señor? Su esposa no puede esperar más tiempo porque en 2 horas sus pulmones pueden colapsar y ahí se va a terminar todo. Pero en mi mente solo clamaba a Dios, Señor, tú tienes el control. Tú tienes el control de mi vida y de todo esto que está pasando. Y recuerdo que el médico le dijo que había una opción, que me atendieran en la casa, pero que le iba a costar a mi esposo, y él dijo que no importaba. Pero en eso mi esposo también ya se estaba preparando por otro lado. Y recuerdo que cuando ya dijimos llegar a la casa, cuando llegamos a la casa, ya mi oxigenación había bajado más, llegó a 45. En eso llegó el médico que me iba a atender a la casa y dijo que cómo es posible que yo pudiera estar en la casa, que porque la gravedad de que yo estaba no podía estar, era una responsabilidad muy grande. Pero mi esposo dijo que él asumía la responsabilidad y dijo, pues vamos a canalizarla. Y empezaron a prepararme, a poner catéter en mi mano para poner los medicamentos. Y yo en mi mente dije, Señor, toma el control. Toma el control de mi vida, de mi cuerpo, y permite que los medicamentos que me van a poner, que seas tú el que te muevas en todo momento. Porque el doctor dijo que si en 2 horas el medicamento no empezaba a funcionar en mi cuerpo, en contra de la voluntad de mi familia me iban a llevar a internar en el hospital. Y gracias a Dios, Dios envió a un siervo de Dios ese día. No fue casualidad, fue el Señor quien lo envió. Y en lo que estaba el médico preparándome, empezaron a orar por mí. Hermanos, y allí aún en mi agonía, yo recuerdo bien cuando empezaron a orar, cuando el siervo de Dios empezó a orar, yo empecé a sentir como alguien empezó a tocar en mi cabeza. Era la mano poderosa de mi Dios que empezó a tocar. Sentí algo caliente en todo mi interior, en todo mi ser. En ese momento ya perdí el conocimiento. Me dijo mi esposo que me quedé dormida un buen tiempo, unas horas, y cuando yo reaccioné, ahí estaba el siervo de Dios leyéndome la palabra de Dios y me preguntaba cómo me sentía y nada más le movía la cabeza. Le dije que gracias a Dios me siento bien. Se sorprendió el médico porque dice que era algo increíble lo que estaba pasando en ese momento, que no pensaron que yo la iba a pasar. Gracias a Dios, hermanos, ya empecé a evolucionar bien. En ese día se me acabaron, solo en ese momento, desde las 9 de la mañana a las 10, a la 1 de la tarde, se acabó un tanque de oxígeno grande. De allí a las
esa misma hora me pusieron otro hasta las 11 de la noche, pero cuando yo desperté estaba en mi mente, digo, Señor, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? Eso es bien caro para que me estén poniendo oxígeno. Pero gracias a Dios intervino. En ese momento le hablaron a mi esposo que ya estaba el generador de oxígeno aquí en la ciudad de Cancún y que fuera por él. Y hermanos, cuando dijo llegar mi esposo, el oxígeno se estaba acabando, ya no tuvieron que comprar otro. Me colocaron el generador y estuve ya varios días en cama, postrada en una sola posición. Era cansado, hermanos, era muy doloroso. Era algo que no se puede explicar, lo que se siente en el cuerpo cuando el aire le falta a uno. Pero lo que yo puedo decir, que Dios es poderoso, que Dios es maravilloso y que a pesar de la agonía en la que yo me encontraba, el Señor se empezó a mover poderosamente conmigo, nunca me dejó, ahí estuvo conmigo en todo momento. Y le doy gracias a Dios porque fortaleció mi fe, me dio nuevas fuerzas para continuar. Y hermanos, de ahí el doctor le dijo a mi esposo que me tenían que ir quitando el oxígeno. 2 semanas estuve con oxígeno, que me lo tenían que quitar para que yo empezara por mí misma a respirar. Y yo recuerdo que le dije a mi esposo, oren por mí antes de que me quiten el oxígeno, porque yo ya no quiero estar con esta cosa, es incómodo, le dije. Y en ese momento una sierva de Dios llegó a visitarme y gracias a Dios todo el Señor fue preparando todos los elementos y empezaron a orar por mí. Cuando empezaron a orar por mí, otra vez volví a sentir la presencia de Dios y aún que no podía hablar, aún que no podía yo levantar ni las manos ni moverme, empecé a sentir el Espíritu de Dios. Y en mi alma y en mi corazón oraba en otras lenguas, sentía la presencia de Dios en mi vida, cómo Él se movía, cómo Él se manifestaba en mí. Ya de allí me pudieron retirar el generador y gracias a Dios empecé a respirar poco a poco. Pero hermanos, ahí no terminó, ahí empezó la lucha. El enemigo quiso causarme estragos en ese momento y decirme que no ha terminado todo, que ahí no era todo. Pero en mi mente estaba de que el Señor había hecho la obra. Y recuerdo que cuando ese día le dije, como pude, le dije a mi esposo que orara, que me acompañara a orar. Empezamos a orar con mi familia, con mi esposo, y el Espíritu de Dios se empezó a mover nuevamente. Ahí estaba la presencia de Dios, el Espíritu de Dios se movía en mi vida, en ningún momento me dejó. Y vino a mi mente cuando yo después de que dormí, vino a mi mente cuando dice la palabra de Dios que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Porque yo me miré, hermanos, en un camino que había huesos secos y se veía como si fuera el humo, como salía voces, risas, pero así diabólicas. Pero en mi mente, a lo lejos yo veía una luz, y esa luz era el Señor que me decía, sigue adelante, tú puedes, con la ayuda de Dios. Y solo recuerdo que pude decir en mi mente, en mi sueño, la sangre de Cristo tiene poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y abrí los ojos y estaba mi esposo junto de mí, me estaba observando y me dijo, hija, me dijo, fue muy difícil lo que estás viviendo, ¿verdad? Dije, sí, fue muy difícil, pero a la vez bonito porque el Señor estaba conmigo. Sentí la mano de Dios en mi vida. Y hermanos, ahí el Señor se siguió manifestando, se siguió moviendo. Ahí fue cuando ya me empecé a recuperar. No fue fácil la recuperación porque caminaba 1 metro, 2 metros, me fatigaba, me cansaba y así lo pasé más de 2 semanas. Y un día le dije al Señor de que me senté a la orilla de la cama. Señor, ya no me quiero sentir así. ¿Hasta cuándo se me va a quitar esto que siento? No puedo dar ni un paso.
me siento que me desmayo, siento que me ahogo. Señor, ayúdame, dame de tu fortaleza. Tú cuando haces la obra lo haces perfecto. Y hermanos, en ese momento empecé como el Señor me volvía a abrazar y me tocaba, me consolaba en ese momento. El Señor se movía en mi vida, se glorificó en mi vida en ese momento. A pesar de que fue muy difícil la lucha, la prueba en la que viví. Pero puedo decirles que como mi Dios todopoderoso que está en los cielos, no hay otro Dios. Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y puedo decir que aún en medio del dolor, de la angustia, de la agonía, podemos adorar a Dios. Podemos bendecir a nuestro Dios porque Él es el Rey de Reyes. Aunque el enemigo venga a meternos ideas en la cabeza o quiera causarnos estragos, pero no tiene parte ni suerte, porque poderoso es nuestro Dios y Él es el único quien puede hacer la obra en nuestra vida. Y puedo darle gracias a Dios porque me dio la victoria y aquí estoy de pie, gracias a Dios. Puedo servir a Dios, puedo darle la gloria a mi Dios todopoderoso. Y si alguno de ustedes, mis hermanas, que sienten que ya no pueden más, confíen en el Señor, crean en sus promesas y que Él va a estar con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo, porque Él así lo prometió, que estaría con nosotros. Y hermanos, es mi testimonio. Este es lo que el Señor hizo en mi vida, que ha hecho grandes cosas y maravillosas en mi vida, hermanos. Dios les bendiga. Todo ha sido para la gloria y la honra de nuestro Dios todopoderoso.